Bajo los arquetos del palacio imperial reinaba el silencio, como en un cementerio, y solo de vez en cuando, a través de las cortinas cerradas y las paredes plateadas, se oía un crujido sordo cuando la emperatriz intentaba levantarse, deprivada de la vista, vagando entre sus propios vapores. El pus se escurría de sus piernas. Cada mañana era un nuevo testigo de la decadencia, de la que los cortesanos se esforzaban por no apartar la mirada ni acercarse. La emperatriz Margarita III tenía 43 años. Gobernaba con moderación, siguiendo los consejos de los ancianos y la voluntad de los obispos, pero en los últimos meses sus decisiones se habían vuelto cada vez más desordenadas. Los cambios en el palacio, las cartas quemadas, la destitución de los médicos antiguos, todo ello podía atribuirse al miedo ante la inminente ruina, pero en mayo comenzaron a circular rumores. Las habitaciones de Su Majestad Imperial estaban rociadas con vinagre y ungüento de azufre. Los guardias no están en las puertas para protegerla, sino para impedir que entre quien pueda oír sus delirios y gemidos. Según un informe del médico Caspar von Goltz, fechado el 8 de junio. Al día siguiente fue destituido. Margarita dejó de asistir a los servicios religiosos. Canceló la recepción del embajador francés, pospuso la coronación del duque de Hungría y modificó 2 veces el texto de su testamento espiritual. Los cortesanos discutían entre sí. Unos creían que se trataba de un envenenamiento, otros que la emperatriz había sido víctima de una herejía y otros sospechaban de los médicos. Su temperatura corporal aumentaba. La fiebre le provocaba delirios. Los testimonios de los sirvientes, registrados ya después de su muerte, apuntaban a alucinaciones. Al parecer, hablaba con su difunto marido, con herejes quemados e incluso con el bebé que había perdido 20 años antes. A veces se levantaba de la cama, arrancándose las vendas, y gritaba: «No los dejéis entrar, quieren quitarme las piernas». Las piernas eran realmente el centro de la lesión. Primero aparecieron úlceras, luego necrosis de los tejidos y a continuación, supuración. La sangre mezclada con pus se filtraba a través de los vendajes y empapaba las mantas. Los sirvientes afirmaban que algunas noches el pus se derramaba sobre el suelo de mármol y por la mañana se endurecía formando una costra que tenían que raspar con cuchillos. Ningún ungüento servía de ayuda. El agua de plata, los conjuros, las tinturas de opio, incluso la quema de piedras sulfurosas, todo era en vano. Uno de los médicos, Hans Todd, desesperado, propuso la amputación. Lo echaron esa misma noche. El secretario del palacio, Jacob Neuburg, escribió en su diario personal: «La muerte se acerca, pero no llega. Solo respira, escondida bajo la piel de la emperatriz. Se pudre, pero está viva. Reza, pero en delirio. Cada día es una tortura para ella y para nosotros». Solo 3 personas podían ver a la emperatriz: su confesor, un médico de Basilea y una dama de la corte llamada Catarina von Altena. El resto se enteraba de las noticias por el olor. Desde el dormitorio hasta los tramos de la escalera apestaba a carne húmeda y sangre. Los sirvientes ventilaban las habitaciones durante horas, pero las paredes estaban empapadas. Según los apuntes de Catarina, el 6 de julio, Su Majestad intentó levantarse. La pierna se le partió. Era como un saco de cuero lleno de agua y pus. Cayó y se golpeó la cara contra el suelo. Entre los 3 la levantamos, y yo oí crujir los huesos de las piernas, como si fueran huecos. El médico ordenó que no la movieran más. Los sirvientes comenzaron a negarse a hacer sus guardias. Algunos huyeron. Uno de ellos, Tobías, declaró más tarde ante el arzobispo: «Cuando tocaba las sábanas goteaba agua negra. Pensé que era sudor, pero cuando levanté el borde de la manta, vi que a Su Majestad se le había desprendido una uña y que de debajo había salido un gusano.
En la corte comenzaron a susurrar sobre una maldición. El viejo obispo declaró que se había entronizado a una mujer que no había pasado por la purificación adecuada. Los reformadores, por el contrario, afirmaban que su sufrimiento era una prueba de la podredumbre del poder católico. Los embajadores, sin esperar a ser recibidos en audiencia, abandonaron el palacio. En las fronteras comenzaron a reunirse tropas, duques de Westfalia, señores bávaros, prelados romanos. Todos esperaban su muerte, pero ella no moría. A mediados de julio, Margarita dejó de distinguir los rostros. Se dirigía a todos como si fueran niños. A veces ordenaba que le dieran la corona a un bebé. Otras exigía que quemaran todos los libros, excepto los salmos. Intentaba comer incienso. Se envolvía las manos con cuerdas y se arañaba la cara hasta sangrar. De sus ojos salía un líquido turbio. De los oídos, sangre. De debajo de las uñas, una mucosidad negra. El confesor escribió: «La confesé 2 veces, pero ninguna confesión fue completa. Empezaba con arrepentimiento, pero terminaba con maldiciones. Rezaba de rodillas, pero solo con la ropa interior, con la piel en carne viva. Dejaron de limpiar las habitaciones de la emperatriz. Los cortesanos temían acercarse, incluso los guardias se mantenían a distancia, con pañuelos cubriéndoles el rostro. Solo una vez se intentó embalsamarla en vida. Le lavaron los pies con vinagre y los cubrieron con cera de abeja, pero el pus se filtraba a través de ella. Esa noche, Margarita gritó tan fuerte que despertaron en el ala contigua. Por la mañana 3 sirvientes escribieron solicitudes de dimisión. Mientras la corte se pudría con ella, fuera se gestaba la guerra. ¿Quién ocuparía el trono? ¿Dónde estaba el testamento? ¿Cuál de los duques enviaría primero a sus tropas? Mientras no hubiera un cuerpo, no habría corona. Al final del segundo mes de reclusión, cuando las paredes de la residencia de Linz comenzaron a humedecerse por el constante humo del incienso y el aire putrefacto, la emperatriz ya no se levantaba de la cama. Sus piernas se hincharon hasta alcanzar el tamaño del torso de un niño. La piel se agrietó y de las grietas brotaba un líquido espeso de color amarillo grisáceo. Según el testigo del camarero Joachim Kraus, la carne se desprendía de los huesos como la piel blanda de una manzana cocida. Los sirvientes se negaban a cambiar las sábanas más de una vez al día. Los que eran designados por sorteo dejaban pañuelos perfumados sobre el rostro y trabajaban en silencio, sin mirar el cuerpo. El médico de la corte, Hermann von Platen, escribió en su informe: «La gangrenosa putrefacción de los tejidos de los pies había llegado a tal punto que el dedo izquierdo del pie se desprendió sin esfuerzo durante un masaje con bálsamo de mirra. La carne bajo las uñas se había ennegrecido y desprendía un olor persistente a sangre podrida. La emperatriz ya no hablaba con sentido. Susurraba frases en un francés mal hablado, a veces intercalando palabras de oraciones infantiles. Entre estas divagaciones incoherentes, los sirvientes reconocían repeticiones. «No toques mi piel. Está debajo de la cama. Hay cenizas en mi cuerpo. ¿Dónde está mi hermano? Se ha quemado». Sus ojos se cerraban, sus pupilas se contraían, sus labios murmuraban. Su oído seguía agudo y cualquier paso en la puerta le provocaba gritos agudos. Pensaba que los herejes habían venido a por sus entrañas. El monje Agustín, uno de los últimos en ser admitido a confesión, abandonó el palacio y escribió al monasterio: «Temo lo que se ha apoderado de ella. No es la voz de una mujer, es otra cosa la que habla». Mientras tanto, en los pasillos entre la capilla y el gabinete de los regentes se desataba una disputa secreta sobre la herencia. El hijo mayor, el archiduque Luis, aún no había sido reconocido por los príncipes electores como sucesor legítimo, y por eso sus consejeros exigían que se impidiera inmediatamente a su madre firmar cualquier decreto. La hija menor, la condesa Ida, por el contrario,
intentaba conseguir una audiencia con la emperatriz para obligarla a reconocer con sus propios labios su bendición a mi matrimonio con el Palatinado. Entre ellos se encontraban los dignatarios, que trataban de mantener la neutralidad, y el obispo de Múnich, que exhortaba a no tentar a la muerte, pues el demonio puede aprovecharse de la carne debilitada. Mientras tanto, en los aposentos ocurrían cosas raras. Los sirvientes empezaron a quejarse de que por las noches oían ruidos, aunque nadie se movía. Los candelabros se caían de las chimeneas y las velas se apagaban, aunque no había corrientes de aire. Uno de los guardaespaldas, que había quedado de guardia durante la noche, descubrió manchas de sangre en la almohada de la emperatriz, aunque no tenía ninguna herida. Más tarde se descubrió que la piel de la nuca se había reventado por la presión y que el cabello había absorbido un líquido similar a un compota oscura con olor a jabón. A partir de la quinta semana de enfermedad, se interrumpieron todos los intentos de alimentar a la emperatriz. Ella rechazaba la comida, rompía las vendas con las manos y gritaba cuando se le acercaban. Uno de los informes, fechado el 26 de marzo, dice: la emperatriz no durmió en toda la noche, exigiendo que le mostraran un espejo. Cuando se lo dieron, lo rompió con la cabeza, dejando trozos de pelo y sangre en el cristal. Después de eso, la encerraron sin posibilidad de moverse por el palacio. Desde entonces, el obispo celebra la liturgia junto a su lecho casi a diario. Cada servicio termina con el desmayo de uno de los sirvientes. Uno de los días, cuando el canto del coro intensificó especialmente su ataque, comenzó a salir una masa purulenta con fibras negras de debajo de sus uñas. Más tarde, uno de los monjes presentes declaró: no está muriendo, se está desintegrando como ropa rasgada. A mediados de abril, tras uno de los ataques, el cuerpo comenzó a emitir un crujido húmedo constante, similar a un débil chasquido. El médico de la corte anotó en su diario: la piel de las pantorrillas se desprende al tocarla, como papel viejo. Al abrir las vendas, el olor era tan fuerte que provocaba náuseas incluso a los acostumbrados. Comenzaron a untar a la emperatriz con jugo de piñas de cedro y polvo de menta seca. Para ahuyentar la putrefacción, colocaron carbones encendidos y raíz de rábano picante, rallada debajo del colchón. Pero eso no detuvo el proceso. A la 9ª semana, ambas piernas eran una masa negra y amarilla cubierta de ampollas. De algunas ampollas salía un líquido parecido a la clara de huevo. La piel de los pies se agrietó tanto que se podía meter un dedo en las grietas. Uno de los sirvientes que intentó cambiarle el vendaje se desmayó y otro huyó, y fue encontrado más tarde en la capilla, donde quemaba sus guantes murmurando: «No quiero llevarme esto». Paralelamente, en el consejo del príncipe elector, comenzaron a celebrarse reuniones a puerta cerrada en las que se discutía un plan para declarar la regencia por la fuerza. El arzobispo de Maguncia, tras visitar personalmente a la moribunda, escribió: «El Señor la ha abandonado. He visto cómo sus dedos se movían por sí solos. No puedo bendecir carne viva si no hay alma en ella». Mientras los rumores se extendían, dentro de las murallas solo quedaban los sacerdotes, la guardia y 2 médicos. Uno de ellos, el viejo boticario Emmerich, anotó en secreto en un cuaderno: «Se nos ordena continuar con los procedimientos, pero es imposible tratar las piernas sin perder el sentido. Las venas están como carbón. Todo se agrieta y segrega algo parecido a una papilla con manteca rancia». Cada día perdía más peso. Olía a azufre y al abrir la boca desprendía un olor a huevo podrido y hierro oxidado. Todas las cartas enviadas al palacio solicitando una audiencia eran devueltas con la nota: «Su Majestad se encuentra en retiro para orar». Los embajadores de Venecia y Bohemia comenzaron a discutir entre ellos si estaba maldita. A principios de mayo, nadie, excepto el sacerdote y un sirviente mudo, entraba en la habitación.
La tranquilidad recordaba a una tumba. Ventanas cerradas, cortinas gruesas, oscuridad permanente y olor a vida en descomposición. A las 6 de la tarde del 7 de mayo ocurrió algo que en las crónicas se menciona como presagio. Una bandada de pájaros negros sobrevoló el palacio y uno de ellos se estrelló contra el cristal de la capilla, dejando una mancha en el mosaico que, según los testimonios, ni siquiera se podía limpiar con lejía, pero la muerte aún no había llegado. Hacia la noche del 8 de mayo, el estado de la emperatriz empeoró tanto que su respiración se volvió entrecortada, con un característico gorgoteo en el pecho. Según el sirviente Franz Landgraf, que pasó más de 3 horas a la puerta, cada exhalación sonaba como si le estuvieran succionando el alma por la garganta. El pecho se elevaba de forma irregular, el cuerpo se estremecía y de la boca salía un líquido de color gris verdoso. Era un signo de descomposición de los órganos internos aún en vida. El médico de la corte, von Platen, lo confirmó más tarde en los registros médicos. Presumiblemente ha comenzado la fase autolítica de la descomposición. El hígado está agrandado. Los pulmones están húmedos y tiemblan. La piel se ha oscurecido en la base del cuello. La temperatura corporal alcanza los 50 grados. Cuando el sacerdote entró al amanecer, encontró a la emperatriz en un estado de agonía muda. Los ojos abiertos, la respiración superficial, los labios moviéndose, pero sin emitir ningún sonido. Intentaba susurrar una oración, pero solo le salía un silbido ocasional. En las sábanas había rastros de nuevas secreciones de las heridas de las piernas, sangre mezclada con mucosidad transparente. La piel de los tobillos se había desprendido por completo y las espinillas estaban envueltas en una vieja cinta roja que los sirvientes no se atrevían a quitar. Uno de ellos anotó en una nota: pidió que le dejaran al menos una cosa de la boda. Decía que sin eso, el demonio entraría en su corazón. La guardia ya no dejaba entrar al palacio, ni siquiera a los más altos dignatarios. El consejo regente se reunía en una parte separada de la fortaleza, y allí solo llegaban informes verbales. El último médico al que se le permitió entrar fue expulsado después de intentar administrarle una tintura de opio. Los sirvientes vieron cómo la emperatriz, en cuanto le acercaron la cuchara a los labios, se levantó de un salto y gritó: «No moriré hasta que no se cante mi nombre». Después de eso, le vendaron las manos con cuerdas suaves para que no se arañara el pecho. Durante los 2 días siguientes, el cuerpo se descompuso rápidamente. El olor se volvió tan intenso y acre que los guardias comenzaron a colgar trapos empapados en vinagre en las manijas de las puertas. La carne de la espalda se agrietó y se formaron úlceras en la zona del sacro, de donde brotaba un líquido oscuro. Bajo las uñas había podredumbre negra. El sirviente que sustituyó al guardia nocturno afirmó haber oído algo chapotear bajo las sábanas, como si hubiera un animal. Este rumor se extendió por todo el castillo y provocó la deserción de 2 jóvenes sirvientes, que huyeron a través de la valla del jardín. El 10 de mayo, el cuerpo estaba cubierto de una fina capa grisácea. El médico, que regresó por orden del obispo, anotó: «El cuerpo está parcialmente muerto. El brazo izquierdo no responde, el derecho aún está caliente. Los ojos están vidriosos, pero las pupilas se contraen con la luz. La voz ha desaparecido. El pulso es imperceptible. Es un milagro o una ejecución, pero el proceso no ha terminado». Recomendó llamar urgentemente a un cirujano para amputar las extremidades en descomposición, pero todos los miembros del consejo se negaron. Intervenir en el cuerpo de la emperatriz en sus últimas horas es un sacrilegio. Por la noche se observó una mancha de líquido en el suelo, cerca del lecho, una mezcla de pus y bilis. Esto fue acompañado, según el sacerdote, por salida de vapor de su boca, a pesar del frío. Más tarde se descubrió que se había iniciado un proceso de autocalentamiento en el interior de su cuerpo.
Se estaba acumulando gas causado por microflora putrefacta. Por la noche, alrededor de las 3, se oyó un ruido extraño, como si se hubiera reventado un globo en su estómago. El sirviente que estaba cerca dijo que, en ese momento, fue como si alguien invisible se hubiera echado sobre ella. La manta se levantó, como si alguien hubiera respirado, pero ella no se movía. Por la mañana, uno de los notarios de la corte dejó una nota. Hoy el olor en su habitación recuerda al de una cueva con cadáveres. Las paredes están húmedas, las ventanas cerradas, las lámparas apagadas y los sirvientes solo la tocan a través de gruesas mantas. Los rumores llegaron al pueblo. Dicen que no es humana, sino un recipiente del pecado. El 12 de mayo, la emperatriz abrió los ojos de repente. Esto fue confirmado por 2 testigos, el asistente del obispo y la doncella. Miró al techo y exhaló. Estoy quemada por dentro. Luego, según la misma doncella, su rostro se alargó como el de un pez seco, abrió la boca y de ella salió un líquido. En los labios había espuma, en la que más tarde se encontraron restos de bilis negra. Después de eso, dejó de respirar. Pero el cuerpo no se enfrió. Mientras en la capilla se preparaban para el entierro, en el interior del dormitorio ocurrían fenómenos extraños. La tela de las cortinas se cubrió de manchas y las velas no se encendían. Los médicos temían acercarse al cadáver. Su cuerpo seguía emitiendo un sonido sordo, como si alguien caminara sobre barro. Solo a la mañana del 13 de mayo se la declaró oficialmente muerta, pero incluso entonces nadie se atrevía a tocar su piel. Por orden del consejo, el cuerpo se dejó en la cama durante otro día, hasta que se decidiera cómo transportarlo. El problema era que cualquier intento de moverlo podía provocar la ruptura de los tejidos. Uno de los embalsamadores que llegó de Passau declaró categóricamente: si la tocamos, se le saldrán las entrañas. Hay que congelarla o dejarla donde está. Ese mismo día, en el patio interior, comenzaron a discutir en secreto la posibilidad de sustituir el cadáver. Uno de los empleados de la oficina propuso: podemos sacar el cuerpo bajo el manto de la noche y sustituirlo por un muñeco embalsamado. De lo contrario, no quedará nada de ella, salvo una mancha. Pero el arzobispo prohibió cualquier acción de este tipo, amenazando con la excomunión. Se decidió llevar a cabo un procedimiento secreto para sellar el cuerpo en un sarcófago de plomo con un revestimiento interior de resina y carbón. Cuando intentaron trasladar el cuerpo, envuelto en seda, a una camilla, se desprendieron 3 dedos de los pies. Uno quedó sobre la sábana. Nadie se atrevió a tocarlo. El pañuelo que cubría el rostro se había pegado a las mejillas. Al intentar quitarlo, se desprendió un trozo de piel. A la noche del 13 de mayo, el sarcófago de plomo fue sellado. Lo sacaron por un pasillo de servicio, en completo silencio. Solo 2 enviados observaban el cuerpo, uno de los cuales escribió más tarde: estuve presente durante el traslado. Todo alrededor era como una cripta. Ni siquiera cantaban los pájaros. El imperio aún no sabía que el cuerpo ya no era de la emperatriz, sino que se había convertido en un símbolo del fin de un orden, basado en el miedo y el ritual. Pero aún no se había anunciado su muerte. En la mañana del 15 de mayo, casi 3 días después de su muerte, sonó la primera campana fúnebre sobre el barrio palaciego de Ratisbona, pero no por orden del consejo, sino por voluntad propia del abad del monasterio de San Huberto. Cuando el mensajero le llevó la noticia, éste supuestamente dijo: si el Estado calla, la campana dirá la verdad. A mediodía, la muerte de la emperatriz ya se conocía en Treveris, Passau e Innsbruck. Los rumores corrían más rápido que los mensajeros. Mientras tanto, en el interior del palacio se desató una lucha frenética por el poder. Como el cuerpo aún no había sido enterrado, la sucesión se consideraba inconclusa. Los 2 hijos, el menor,
apoyado por el príncipe elector de Bohemia, y el mayor, rodeado por el clero católico, comenzaron la división efectiva de las esferas de influencia. En las habitaciones donde se encontraba el sarcófago se colocaron guardias armados, cada uno de los cuales recibió la orden de no dejar entrar a nadie, ni siquiera al obispo. El informe del secretario secreto dice lo siguiente: la difunta yace en un ataúd de plomo, pero a su alrededor hay una lucha. Uno de los consejeros más jóvenes fue encontrado estrangulado detrás de una cortina. Dicen que estaba pasando documentos a Turingia. Culpan al hijo mayor. Los sirvientes guardaban silencio, pero por la noche cuchicheaban. Decían que en el cuerpo se empezaban a ver manchas a través del metal. Al sexto día después de la muerte, el ataúd fue trasladado temporalmente a la capilla. Al intentar abrir el sarcófago para el funeral, según el testimonio de 3 monjes, salió un gas oscuro de la junta. 2 personas perdieron el conocimiento. La ceremonia se celebró sin el cuerpo presente. El funeral fue solo simbólico. Sobre la forma, como se indica en el informe del arzobispo, fue en ese momento cuando comenzó la división de la Iglesia. La parte liberal del clero declaró que la muerte de la emperatriz, sin confesión y con tan terribles signos corporales, era un castigo. La parte católica insistió en que sus sufrimientos eran una purificación. Aparecieron panfletos. La sangre de sus pies es un signo de nuestra culpa. La carne se pudrió porque el reino estaba podrido. Uno de los folletos populares, encontrado en la puerta del obispado, contenía las siguientes líneas: coronaron un cuerpo en descomposición. Ella moría y ellos se repartían las coronas. Ahora que coman el moho de su ataúd. Las consecuencias políticas fueron casi inmediatas. El consejo regente se disolvió. 4 de los consejeros más antiguos huyeron. Uno murió en circunstancias misteriosas. Comenzaron las detenciones masivas de sirvientes, especialmente de los que trabajaban en los dormitorios. Bajo tortura, uno de ellos declaró: vi cómo se movía el cuerpo al tercer día. Era como si algo quisiera salir de dentro. Este protocolo fue clasificado como secreto, pero más tarde fue encontrado en los archivos de Würzburg. El funeral no se celebró hasta el 11º día. Para entonces la capital estaba azotada por un calor sofocante. El sarcófago fue rociado con brea y cubierto con un escudo metálico con el escudo de armas. Según testigos presenciales, durante la procesión, los caballos que llevaban el ataúd relinchaban y en 2 ocasiones estuvieron a punto de encabritarse. En las calles la gente permanecía en silencio. Nadie arrojaba flores ni cantaba oraciones. Solo se oía el sordo silbido del sol abrasador y el golpeteo de las banderas. Tras el entierro, se desató el caos. El hijo menor se proclamó guardián de la voluntad de su madre, y el mayor fue coronado apresuradamente en la sala, donde aún no se habían secado las manchas de brea. 2 semanas después estalló una revuelta en Linz. Comenzaron los juicios contra los sirvientes de la decadencia, como se denominaba en los panfletos a los antiguos cortesanos. El imperio se dividió. En algunas provincias comenzaron a rezar por el descanso eterno, en otras, por la liberación de la maldición de la corona podrida. Surgieron sectas heréticas que afirmaban que el cuerpo de la emperatriz aún no había sido enterrado, sino que se estaba pudriendo en algún monasterio, custodiado por una orden secreta. La última anotación realizada en el monasterio de San Enrique, 2 años después de su muerte, dice: cada primavera, el día de su muerte, se eleva vapor sobre la capilla. Vuelven a aparecer gotas de resina en las losas. Los sacristanes se niegan a entrar sin sotana. Un niño dijo que había oído una voz que decía: aún no me he ido. Lo enviaron al exilio. Así terminó el reinado de la mujer que en vida fue llamada la carne del imperio, pero su muerte demostró que la carne ya estaba muerta mucho antes de su último suspiro,
y con ella murió el orden, sustituido por el miedo, la paranoia y la lucha eterna por lo que ya no existía.